De hecho, fíjense, una de las cosas que quiero es empezar por explicar el título que yo le puse a esta conferencia, pero fue un poco rápido así, que yo hablaba de los derechos, de los retos del derecho marítimo en la era de la transformación digital, cuando realmente lo que pretendo es tomar tres aspectos que están surgiendo en el derecho marítimo, más bien para explicar o para tratar de dar algunas ideas muy breves en el tiempo que tengo de los retos que realmente está afrontando el derecho. Como bien decía el profesor Núñez Alcántara, él hablaba de que evidentemente los cambios, y en este caso los cambios tecnológicos, por supuesto que nos traen inmediatamente problemas jurídicos, así también como los cambios sociales, los cambios económicos, pero evidentemente los cambios tecnológicos nos traen problemas jurídicos que hay que resolver. Y también un poco con lo que decía anteriormente Roberto, en el sentido de que la tecnología no es que sea nueva, como él apuntaba ahí con la gráfica del hombre de las cavernas, pues la tecnología empezó desde el momento mismo que el hombre existió. Por eso es que Kelly dice que el problema es que nosotros los hombres tratamos siempre de definir la tecnología como aquello que nació o que se creó después que nosotros nacimos. Y por eso para mis hijos tecnología no es el avión, pero para mi abuelo, por supuesto, un avance tecnológico sin duda fue poder ver volar a la gente en un aparato que se llama avión. ¿Cuál es el problema de la tecnología hoy en día y por qué esa tecnología no solo en el derecho marítimo, sino todo en todo el derecho está, y en general en la sociedad, está causando tanto impacto? Bueno, básicamente por dos cosas. La primera es la ubicuidad, es decir, la tecnología está hoy en día en todas partes. Anteriormente, salvo la electricidad, que siempre la tenemos en todas partes, y por ejemplo la tenemos ahorita en esta comunicación que estamos teniendo, la tecnología no aparecía. La tecnología aparecía en nuestras vidas en determinados momentos. Yo le voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de un piloto. Para un piloto, la tecnología aeronáutica está mientras él vuela, mientras ejerce su profesión de piloto. Una vez que él se baja del avión y pasa a la aduana, deja de ser piloto y empieza a ser un ciudadano normal. Sin embargo, la tecnología moderna, la tecnología digital, esta nueva era tecnológica, continúa permanentemente a través del celular que él tiene o de cualquier otro dispositivo. De manera que él sigue conectando a esa tecnología y lo peor es que sigue conectando sin darse cuenta y particularmente, por ejemplo, con una emisión de datos de información que muchas veces van recolectando grandes redes sociales y que nosotros no nos damos cuenta. El segundo tema que es importante para entender por qué la tecnología hoy impacta tanto a la sociedad y particularmente al derecho es el hecho que evoluciona demasiado rápido. Las evoluciones son prácticamente del día a día. Normalmente la gente está inventando, y eso es gracias a Internet, porque Internet hizo que evidentemente hubiera más comunicación entre nosotros, que al haber más comunicación, la información, y ahí es donde realmente está digamos, el avance tecnológico, está en la manera en cómo nos estamos informando, en cómo nos estamos comunicando, que llega a todo el mundo. Y eso hace que evidentemente las evoluciones sean mucho más rápidas y donde vemos que tecnologías se van enrevesando, se van trenzando unas a otras, como por ejemplo podemos ver que hoy en día tenemos inteligencia artificial enrevesada con Big Data, enrevesada o trenzada con, por ejemplo, computación en las nubes o con Internet de las cosas o con cualquiera de estas maravillas que ustedes hoy tienen en día. Pero como les digo, el cambio tecnológico desde hace mucho tiempo impacta el derecho porque le produce cambio. Y por ejemplo, yo les podría decir que ya hacia el siglo XVIII, por ejemplo, con la creación del ferrocarril, se empezaron a crear problemas jurídicos. Por ejemplo, qué pasaba con el ganado que atravesaba las vías y entonces había unos daños a ese ganado. ¿Cómo se regulaba aquello? Entonces vemos de tal manera que desde el principio, obviamente hoy en día son muchos más los problemas que, por ejemplo, ya eso hacía alguna mención el profesor Núñez Alcántara, por ejemplo, cuando vemos todo el tema de la fecundación in vitro, todo el tema de que el concepto de madre empieza a cambiar o pareciera que empieza a cambiar, o por ejemplo, qué pasaría si dos padres, después de haber hecho una fertilización in vitro, saliendo de la clínica, tienen un accidente, ¿verdad?
los dos mueren, esos fetos que quedaron, perdón, sí, inclusive para los que creemos que la vida empieza desde el mismo momento de que el espermatozoide fecunda el óvulo, pues esos fetos, ¿qué régimen jurídico tienen? Para algunas legislaciones puede pasar a ser una cosa, para otros realmente ya son seres vivos que, como en nuestra legislación, se tendrán por nacidos cuando se trate de su bien, pero genera una cantidad de problemas. Y por supuesto, desde que nació Internet, esto nos trae muchísimos más problemas, porque Internet nos hace estar muchísimo más conectados, como decía el McLuhan, pues ya realmente vivimos en una aldea global. De tal manera que tenemos un dilema o una urgencia recurrente, y esa urgencia es que el derecho trata de mantenerse al día al cambio tecnológico. Y como explicaban anteriormente todos los ponentes, pues es muy difícil que el derecho pueda seguirle esa, digamos, esa dinámica que lleva el cambio tecnológico. Por eso ustedes ven constantemente las metáforas de que el derecho corriendo detrás de la tecnología para tratarla de regular. Y desgraciadamente cada día va a tener que correr más, porque si no, como decíamos anteriormente, como hay una evolución muy rápida, pues la tecnología va a seguir avanzando, y si el derecho no se le aproxima de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz, mucho más pronta, pues corremos el riesgo de que esto pueda llevarnos a una sociedad donde las relaciones que van naciendo, esas nuevas relaciones, pues no encuentran regulación jurídica. Evidentemente, gracias a Dios, el hombre y el derecho es una propia tecnología, empieza a inventar cosas, como decía Roberto, pues los famosos sandboxes o espacios de arena o cuadros de arena donde uno puede hacer prácticas sobre cómo hacer una regulación determinada. Por ejemplo, en el caso de los buques autónomos, en los fiordos noruegos, se estableció unos parámetros para poder probar lo que era todo este tema con los buques autónomos, de manera de poder ir estableciendo regulaciones y ver cómo estos buques pudieran reaccionar ante determinados hechos que la mar les va presentando. Y existen inclusive ya desde hace mucho tiempo nuevos métodos para legislar. Yo les señalaría dos además. Uno muy usado en el derecho internacional, que es el soft law, es decir, el derecho blando, el derecho que viene dado ya no a través de convenciones internacionales, sino de ley modelos, y hacia allá vamos a tener que ir, porque si no va a ser muy difícil poner a todos los estados de acuerdo, y es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el derecho marítimo con darse una nueva regulación sobre responsabilidad del transportista, que vemos que tenemos las reglas de la Haya, que son de 1924, y después hemos tenido la posibilidad de convenios para poder transformar esas leyes, poderlas actualizar, como fueron digamos, las reglas de Hamburgo y posteriormente las reglas de Rotterdam, que no han podido llegar a hacer convenios internacionales, digamos, ampliamente difundidos y ampliamente aplicados, porque los estados siempre tienen alguna reparación y que no les permite ratificar los convenios. Lo que sí podríamos decir es que el cambio tecnológico pudiera plantear o plantea fundamentalmente cuatro tipos de derechos. La primera es la posibilidad o necesidad de que las leyes prohíban, restrinjan o alternativamente fomenten nuevas tecnologías. Y aquí esto es bien importante porque la tendencia primaria de los abogados y del derecho en general es ante una nueva tecnología, ante un nuevo hecho, tratarlo evidentemente de negar. Vemos, por ejemplo, cuando nació el automóvil, que el derecho trató de negar su regulación, de que existía, pero realmente la fuerza de los hechos se va imponiendo. Hoy, por ejemplo, con alguna frecuencia, cuando salieron los buques autónomos, trataron de decir que no eran buques, ya lo veremos más adelante, pero bueno, los hechos están imponiendo es que los buques van a ir saliendo. Al cabo de 3 años vamos a tener buques autónomos y va a haber que darle una regulación o inclusive, como decíamos, inclusive fomentarlo, porque vamos a ver que con esta nueva tecnología seguramente va a haber mucha más seguridad de la vida. El segundo gran problema que puede traer es la incertidumbre en la aplicación de las normas existentes a esas nuevas prácticas, a esas nuevas relaciones. Es decir, uno se plantea muchas veces, y bueno, caramba, yo por ejemplo, todos los temas de regulación, de titulación y de formación de tripulaciones, ¿cómo se lo aplico a los buques autónomos? Y los buques autónomos
no tienen tripulación. ¿Cómo les aplico estas leyes? Aquí el problema que yo, así que lo voy a volver sobre ello un poquitico más adelante, es que normalmente nos vemos más en la regulación que en el objetivo que pretendió esa regulación. La regulación, por ejemplo, de la titulación de los hombres de mar no tenía por objeto la titulación obviamente de los hombres de mar o regularizar, regular lo que es la tripulación, sino asegurar que efectivamente, y ese era el objetivo de la regulación, que la vida en el mar estuviera protegida, que el medio ambiente estuviera protegido, que los accidentes se evitaran. Entonces, más bien lo que habría que analizar es si esta nueva tecnología cumple la misma función que pudiera cumplir esta regulación. El tercer punto es la posible sobreinclusión o infrainclusión de normas aplicables a las prácticas nuevas. Por ejemplo, es una de las cosas que denunciaba ahorita Roberto, pues no estaremos haciendo una sobreinclusión, analizando todo el tema de las fitness text y estableciendo una normativa apurada para tratar de regular un hecho que estamos viendo, o por el contrario, estamos dejando pasar mucha tecnología sin poderla regular. Entonces vemos que ahí se presentan también conflictos que tenemos que atender. No por un lado sobre empezar a regular todo lo que sea, sino regularlo desde realmente el conocimiento profundo de la tecnología, y cuando tengamos que regularla, efectivamente regularla. También aquí la sobreinclusión pudiera regularse porque hay nuevas prácticas que empiezan a estar reguladas por varios ordenamientos jurídicos, por varias normas. Por ejemplo, vemos que depende de la categoría que nosotros le demos a los buques autónomos, puede estar regulado por la ley marítima, pero también por aquella ley que se creen para regular los robots. Porque por una parte tenemos que el buque autónomo es un buque, pero que en sí mismo podría ser un robot o podría a su vez ser un buque tripulado por robots. Entonces vemos cómo ahí habría que coordinar también toda esa nueva legislación. Y el problema básico que tenemos los abogados es tratar de ver que las normas no se nos hagan obsoletas. Es decir, que las normas con el paso del tiempo no se nos vayan declarando fuera de vigencia. Yo creo que el gran desafío no está en las leyes en particular, sino el gran desafío está en crear un sistema jurídico, es decir, un cuerpo del derecho capaz de enfrentar estos cambios tecnológicos, no atenderlos compañitos leyes por leyes. Para eso, yo quisiera decirles que habría que establecer unos principios generales de este nuevo sistema jurídico, y que son básicamente la equivalencia funcional, que quiere decir, bueno, mira, esas nuevas esos nuevos hechos que se están presentando tienen la misma equivalencia funcional que los hechos anteriores, y se presenta, por ejemplo, como son el soporte digital de determinados hechos versus el soporte en papel. Tienen que tener la misma equivalencia. Para lo que funcionaba el documento es para lo mismo que van a empezar a funcionar estos soportes digitales. La neutralidad tecnológica, que es que no le voy a dar a ninguna tecnología una especial o particular, digamos, sobreestimación respecto de otras. No, ahorita, por ejemplo, yo no voy a agarrar y decir, bueno, le voy a dar preeminencia a los buques convencionales no tripulados sobre los buques autónomos, sino que tendría que darle la misma capacidad de poder hacer transporte marítimo que fue para lo que se crearon. La no discriminación es no prohibir o no tachar de plano cualquier tecnología que se nos pueda presentar. El cuarto punto sería la inalterabilidad de los derechos preexistentes, no porque haya nuevas tecnologías voy a acabar con el derecho que venía existiendo, sino que más bien tienen que empezar a funcionar, y en algunas partes funcionan perfectamente. Por ejemplo, ¿cómo podemos negar que muchos de los delitos que se cometen a través de la tecnología, como puede ser, por ejemplo, en el caso del abordaje por piratas en los mares, pues cuando lo hacen por vía de un hacker por sistema tecnológico, pues sería prácticamente la misma piratería. Estaríamos hablando de piratería física y piratería cibernética. O, por ejemplo, cuando yo cometo algún robo, algún hurto a través de algún fraude, a través de la tecnología, accediendo a cuentas y robando el dinero que puede haber en determinadas cuentas,
qué duda cabe que yo le puedo aplicar el código penal. Después tenemos el de buena fe, que es prácticamente como lo conocemos hoy en día, igual el de libertad contractual. Y el punto número 7, si quisiera yo decirlo, porque como decía César Pérez desde el comienzo de su charla sobre Cristóbal Mendoza, él hablaba de que efectivamente el abogado está para proteger y para proteger al débil. Y una de las cosas importantes hoy en día es que no vamos a encontrar un derecho profundamente protector. ¿Por qué un profundamente protector? Porque vemos que han crecido grandes corporaciones que se pueden usar los datos, se pueden usar la tecnología para cometer atropellos, y vemos como ya empiezan a haber protecciones que, si bien existían en el ordenamiento, se empiezan a hacer mucho más patentes dentro de normas de orden tecnológica, como es, por ejemplo, la protección a los datos, la protección a la privacidad. Por ejemplo, hoy en día, a raíz del comercio electrónico, que ha sido importantísimo en todo esto, tenemos el tema de la protección al consumidor. Entonces vamos a tener un derecho que va a ser muy protectivo sobre los que puedan ser débiles jurídicos o puedan ser impactados negativamente sobre esto. Y así como en principio ante el Estado opresor y represor pudiera haber el principio indubio pro operario, o frente a patronos inescrupulosos estuvo el principio indubio, perdón, en el penal indubio pro reo, y en el laboral indubio pro operario, aquí no hay duda que también va a haber protección. Y por ejemplo tenemos el Reglamento General de Datos publicado por la Comunidad Europea, donde vemos que hay una protección a la privacidad, una protección a los datos, e inclusive eso fomentó un principio muy importante que está dentro de este punto de la protección, que es el derecho al olvido. La posibilidad de que yo datos que inscribí en las redes tecnológicas pueda yo efectivamente poderlas eliminar. Básicamente, por ejemplo, con los conocimientos de embarque en blockchain se presenta esto. Lo que se trató de toda la vida era sustituir el papel por algún método que pudiera ser fácilmente viajable, que no se perdiera, que no hubiera retrasos, que no hubiera fraudes, y por ejemplo que los costos fueran muchísimo menos elevados que ahora. Hoy en día, por ejemplo, la emisión de conocimientos de embarque cuesta casi $230 por conocimiento de embarque. Imagínense, cuando yo puedo meter eso en una plataforma blockchain y mandarlo a través de un sistema digital, lo que estoy es ahorrándome los errores que pueda haber, las pérdidas de esos conocimientos de embarque, los retrasos que pudiera haber, y evidentemente fraudes y costos. Por supuesto, ¿qué necesito yo del conocimiento de embarque? Tener una prueba documental de que primero embarqué las mercancías, las condiciones en que las embarqué, es una prueba o principio de prueba del contrato, y lo que es más importante, es un documento, título o valor de las mercancías que representa. Por lo tanto, como decía anteriormente, el que tenga el documento es como hay que darle la equivalencia funcional a ese soporte digital para decir, bueno, así como el documento conocimiento de embarque me representaba a mí la propiedad de las mercancías, el soporte digital o tecnológico que me representa, que se me emitió como prueba de que las mercancías son mías, también me permite a mí poder reclamar las mercancías en el puerto de destino. Pero aquí también, por supuesto, tienen que empezar las autoridades a aceptar esa equivalencia funcional, y que aduana me acepte ese soporte tecnológico como, digamos, como una prueba para yo poder hacer las operaciones aduanales, poder reclamar las mercancías, poder inclusive traspasar las mercancías a través de ese soporte tecnológico. Y así cumplir las tres funciones del conocimiento de embarque. Para eso nos viene siendo una solución muy útil tanto las TIC como blockchain. En cuanto a los buques tripulados, ya yo había adelantado algo. La tripulación evidentemente no es social. Hasta ahora había sido un tema, nadie nos podíamos imaginar que pudiera haber buques sin tripulación. Hoy en día podemos ver que va a haber buques sin tripulación, y que efectivamente lo importante no es regular la tripulación, sino regular el objetivo de que haya un transporte seguro y eficiente. De tal manera que si estos robots me permiten a mí poder efectivamente hacer de esos buques sin tripulación un transporte efectivo y seguro, pues yo debo darle, a través tanto de la equivalencia funcional como a través del principio de la neutralidad tecnológica y la no discriminación, la oportunidad de que efectivamente se desarrolle.
Curiosamente, cuando yo he revisado este tema, la primera pregunta que se hace todo el mundo es ver si estos buques autónomos son buques o no. Y si vemos que el concepto de buque debe estar aquel que puede hacer un transporte eficiente, pues evidentemente si entran. El grave problema es que hasta ahora una de las condiciones de navegabilidad había sido siempre o es siempre el tener una tripulación eficiente. Y esto me va a traer a mí una discusión sobre terminar con la dicotomía que trae el derecho que conocemos, que es entre personas y cosas, porque vamos a ver que va a haber cosas que se han animado y empiezan a contratar. Este buque autónomo empieza a tomar decisiones, la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones, empieza a generar relaciones jurídicas y pareciera que ya no es suficiente la dicotomía que nosotros veníamos estudiando. Personas, y teníamos todo el derecho a obligaciones, y cosas, y teníamos todo el tema de los derechos reales, y solo veíamos el tema de las apropiaciones, las posesiones o la posibilidad de utilizar estas cosas. En cuanto a las reflexiones finales, yo les voy a leer dos textos, uno que me voy a hacer un plagio yo mismo, que es sobre justamente embarque en la era blockchain, que hice para el libro homenaje al profesor Melo, pero que resume muy bien lo que he querido tratar de decirles. Él decía lo siguiente: cabe concluir con una frase que se ha hecho popular por estos días, donde la velocidad con que se producen las innovaciones tecnológicas que afectan toda nuestra vida no permiten vivir el presente y menos recordar el pasado. Y es que el futuro ya está aquí y solo se puede gestionar jurídicamente ese futuro creando un diálogo sincero entre ciencia, tecnología y derecho. Solo así se podrá alcanzar la actualización de las normas jurídicas y mantener la posibilidad de vigencia del derecho. Caso contrario, será la tecnología la que termine regulando la actividad jurídica. Y para terminar, quiero leerles la historia de Marcelino, que es un asistente legal y que tiene que ver mucho con el miedo que tenemos los abogados de que las máquinas nos sustituyan. El cuento de Marcelino dice lo siguiente: aprovechando el cobro de unos honrazados, me fui a descansar a una playa de arenas blancas y aguas turquesas. Por desgracia, tuve que regresar urgentemente. En mi ausencia, Marcelino se había vuelto loco. Este colaborador imprescindible en mi despacho redactó escritos, demandas y todo tipo de recursos. Gestionaba el correo, las carpetas de los clientes y me avisaba con su voz acerada de cualquier notificación. Experto en investigar los asuntos de más injuria, encontraba al instante la documentación judicial más novedosa. Tras mi partida y bajo una frenética hiperactividad, Marcelino había preparado escritos absurdos y demandas inexistentes que enviaba con mi firma digital a procuradores elegidos al azar, además de licencias estrambóticas, sin fin de despropósito. Quizás fue culpa mía. Me serví de su eficiencia y no supe poner el linde necesario en nuestro trabajo compartido. A mi pesar, tuve que desconectarlo. Era un robot jurídico muy especial. Yo justamente pongo esta figurita aquí abajo para decirles a usted que esperemos poder trabajar con inteligencia artificial y con esos robots que nos ayuden en los escritorios jurídicos y que en todo caso seamos nosotros quien podamos apagarlos a ellos y no que ellos terminen apagándolos a nosotros. Digamos, la creatividad que tiene el abogado nunca va a ser sustituida por un robot. Lo que tiene que cambiar es la figura de cómo va a ser el abogado. El abogado ya no va a ser un memorizador de leyes, de casos, va a ser un hombre ingenioso, un hombre creativo, buscando nuevas soluciones jurídicas y evidentemente compartirá con los robots, y de eso se trata, con la inteligencia artificial, por ejemplo, la ubicación de documentos, la ubicación de leyes, la ubicación de ese tipo de información que para nosotros es muy difícil hacerla en corto tiempo, pero que trabajando conjuntamente, evidentemente el abogado tiene, como decía al principio el doctor Núñez Alcántara, tener que regular esas situaciones entre humanos. Eso siempre va a existir y eso solo lo puede ser un ser humano, asistido sí de Big Data, inteligencia artificial y, por ejemplo, computacional. Muchísimas gracias por esta invitación y espero haberles dado unas pequeñas pinceladas, no del derecho marítimo, sino en general de lo que yo creo que se avecina en el derecho. Muchísimas gracias.